haciendo hincapié en la economía, en el ámbito económico, y nada mejor que tomar en estos momentos contacto telefónico con Tomás Amerio, economista de la Fundación Libertad y Progreso. ¿Cómo estás, Tomás? Silvio Sacomani te saluda, bienvenido. Silvio, ¿todo bien? Qué placer escucharte. Lo mismo digo, Silvio, tanto tiempo. En serio, ¿no? Tanto tiempo y tantas cosas han pasado, ¿no es cierto? Como siempre, como siempre. Es la Argentina, es la Argentina. Nos mantenemos entretenidos. Sí, ya lo creo, ya lo creo. Bien, Tomás, para comenzar este diálogo que estamos entablando en estos momentos, me gustaría conocer qué número de inflación arrojó el estudio que lleva semana a semana la Fundación Libertad y Progreso del mes, en este caso, de marzo. Bien, bueno, Silvio, la inflación de marzo a nosotros nos dio 2,9%, que sería idéntica a la inflación que vimos en enero y en febrero. Así que a priori lo primero que vemos es ya el noveno mes en el cual la inflación no baja, se mantiene, pero no baja. Está claro. Ahora, ¿cuánto influye en este número de inflación, en estas estimaciones y en este estudio por parte de la Fundación Libertad y Progreso, la guerra en Irán? Bien, bueno, sin dudas fue un factor determinante. De hecho, nosotros durante las primeras 2 semanas habíamos estimado una inflación del 2,5-2,6% proyectada. Es decir que nosotros ya veníamos observando un principio de desaceleración en el índice de inflación que nosotros relevamos. Sin embargo, el aumento en combustibles elevó de nuevo el índice de precios e hizo que se mantenga este mes. De todas maneras, y vos lo sabés muy bien, el CEO de YPF sostuvo que a partir de los primeros días de abril, bueno, que ya comenzaron a correr, ¿no es cierto? Y durante 45 días los precios de los combustibles, por lo menos de YPF, veremos si este plan de acción lo emulan otras empresas, van a quedar poco menos que congelados, ¿no es cierto? Exacto, sí, Silvio, como vos decís, lo que había hablado el CEO de YPF, había hablado de un buffer que, bueno, lo que implica es aminorar el impacto que tiene el precio de los combustibles sobre, en este caso, YPF. Naturalmente esperamos o en general suelen ser emuladas este tipo de prácticas, sobre todo porque el complejo del petróleo y combustible suele tener mucho impacto a todo nivel, a todo rubro que mide la inflación, es decir, es un rubro redundante. Por lo tanto, sin dudas que va a tener esto un gran impacto, y si esto se sostiene, es posible que se aminore el impacto que nosotros vimos, que al principio fue de un shock bastante adverso, sobre todo a nivel precios. Claro, un incremento del 20% en la República Argentina, correcto. Si mal no recuerdo. Correcto. Fue un incremento semanal muy fuerte, y eso siempre cabe destacar, no es que impacta solamente en el precio de la nafta, digamos, sino que dado que es un insumo que se utiliza por muchos sectores, todos los rubros del IPC se ven afectados. Por lo tanto, siempre sobre la inflación impacta mucho el tema precios del petróleo. Lógico. Ahora, ¿la inflación núcleo está disminuyendo? Bueno, justamente nosotros lo que observamos en estas 2 primeras semanas, 3 primeras semanas, es que la inflación subyacente, la inflación núcleo, como bien vos decís, era la que estaba tirando para abajo el índice, y precisamente fue el shock externo del petróleo el que lo disparó. Por lo tanto, eso es un poco lo que nosotros hablamos cuando decimos que hay buenos fundamentals, ¿no? Es decir, que hay una política monetaria prudente,
un superávit fiscal consolidado que lo que hace es que justamente la inflación núcleo no sea en este caso el problema, sino más bien shocks de demanda o de oferta que nos vienen dados, ¿no? Seguro, seguro. Ahora, más allá del superávit que seguimos manteniendo y me parece muy oportuno y me parece lógico, ¿sí? Obviamente, tenés que la recaudación tributaria, la recaudación impositiva versus la inflación interanual ha caído. Si tomamos, obviamente, digamos, el incremento de la recaudación tributaria, que fue un 27%, si mal no recuerdo, versus el 32.1%, 31,2%, algo por el estilo, del año pasado. ¿Cómo se revierte este estado de situación? Bueno, de alguna manera nosotros siempre lo que observamos, primero, como mismo decías, la recaudación incrementó por debajo de lo que es la inflación interanual. La recaudación aumentó interanualmente un 26,2% contra una inflación interanual del 31,9%. Por lo tanto, nosotros tenemos que la recaudación real ha caído. Ahora bien, nosotros sabemos bien que el Estado como ente tiene fuentes de financiamiento que pueden ir por fuera de las fuentes tributarias, es decir, por ejemplo, uno puede salir de los mercados de crédito. Eso es un poco lo que siempre nosotros hablamos cuando hablamos del riesgo país. Nosotros cuando hablamos del riesgo país no hablamos más que del premio o de la sobretasa que tenemos que pagar para endeudarnos en el exterior, que no es más que financiar nuestros gastos sin tener que recurrir a aumentar una presión tributaria que no queremos que, o siempre evitamos que sea la que más impacte en la recaudación, sobre todo por el tema de la actividad económica, ¿no? Que es algo a tener en cuenta. Seguro. Bueno, recordémosles a nuestros queridos oyentes que lo vinculado con el riesgo país para la toma de créditos está íntimamente relacionado con la tasa de la Fed que se mantuvo, gracias a Dios, en un 3.5, 3.7% aproximadamente. Totalmente, Silvio, como decís, sobre todo los mercados de deuda también están muy revolucionados con el conflicto en Medio Oriente. La Fed frente a ante este también shock inflacionario, porque el aumento en el precio de los combustibles no es un shock puntual para Argentina, sino que afecta a todos. No, a todo el mundo, obviamente. La Fed, cuando sube sus tipos de interés, en definitiva lo que termina haciendo es aumentar la sobretasa que nosotros tenemos que pagar para recurrir a los mercados de deuda. Claro, por supuesto. Por supuesto, está clarísimo lo que planteás. Y con respecto al tema inflacionario en los Estados Unidos, por ejemplo, se está viviendo exactamente el mismo panorama en Europa. Vos sabés que ayer tuve la posibilidad de hablar con una politóloga que está radicada en los Estados Unidos de Norteamérica y me contó que el galón de combustible, que son 3 litros, .7 aproximadamente, pasó de un costo de $2 a $4.20 aproximadamente. Imagínate el shock inflacionario en los Estados Unidos, no lo pueden creer, ¿no es cierto? Y en Europa algo similar, si bien la medida no es galón, es por litros en Europa, al igual que acá. Exacto, esto es una dinámica que, como nosotros bien venimos hablando hasta acá, es una dinámica que se desparrama para toda la economía, es decir, desde el inmediato aumento en los precios del transporte hasta todo lo que indirectamente impacta vía transporte a los otros sectores de la economía. Por lo tanto, es un efecto que se va propagando, digamos. Exactamente, sí, alimentos, bueno, todo lo que tenga que ver con el transporte, está clarísimo. Totalmente. Está claro. Ahora, ¿considerás que hoy por hoy la macro realmente está ordenada? La verdad es que, como siempre vengo sosteniendo, digamos,
los fundamentals, como vos decís, la macro está ordenada, considero que sí, sin dudas, nosotros estamos observando que los fundamentals, la botonera de la macro está ordenada, y lo que nosotros observamos sin duda es, por un lado, shocks externos e internos. Por ejemplo, lo que nosotros estamos viendo en estas primeras 2 semanas que veíamos esa desaceleración, era la merma del shock que sucedió en la antesala electoral, que había hecho caer la demanda de dinero y aumentar el IPC. Entonces, nosotros vemos que hay una macro ordenada que sufre de este tipo de shocks, tanto internos como externos. Por lo tanto, nosotros vemos eso, es decir, vemos que hay un superávit fiscal consolidado, vemos que hay una política monetaria prudente, en tándem, digamos, con la acumulación de reservas. Por lo tanto, los fundamentals a priori están ordenados, pero de los shocks naturalmente nadie se salva. No, por supuesto, por supuesto. Seguramente el día domingo por la noche has tenido la posibilidad de ver la entrevista que le hizo Luis Majul a Luis Caputo, ¿sí? El ministro de Economía. Correcto. Yo vi a un Luis Caputo extremadamente optimista. Este optimismo por parte de Caputo, por ejemplo, él sostuvo que el año que viene, siendo que va a ser un año electoral, no va a ser un año típico en la Argentina, sino que va a ser un paseo por el parque. Deduzco, a raíz de lo que dice, que se lo ve extremadamente optimista. Este optimismo que plantea el ministro de Economía, ¿tiene fundamento sólido según tu criterio? Bueno, sin dudas, desde lo que son, de nuevo me remito a lo que endógenamente la economía puede controlar, si el Ministerio de Economía puede controlar, sin dudas que hay una macro ordenada que permite tener un optimismo, por supuesto que yo no sé si sería tan optimista en términos de todo lo que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, nosotros veíamos una inflación que iba a ir mermando y sucedió el shock petrolero. Por lo tanto, sin dudas que hay razones para ser optimista y razones también para ser cauteloso, sin duda. Lógico. Y esta cautela de la cual vos hablás, ¿tiene que ver con una reactivación económica que todavía en muchos sectores no llega? Por ejemplo, en las pymes. Ajá. Okay. Sin dudas. Es una situación que, digamos, por el lado de actividad, nosotros estamos viendo un momento muy especial, no solamente por este nivel de actividad del cual nosotros hablamos que todavía merma o que sobre todo es muy dispar. ¿Sí? No hay que olvidar que el PBI creció un 4,4% en 2025. Sí, exacto. Sin embargo, nosotros vemos que ese aumento del crecimiento es un crecimiento dispar, es un crecimiento por sectores, y eso es naturalmente propio de una economía en transición. Es una economía que tiene sectores que están creciendo de manera fenomenal, como son la minería, el agro, y sectores que salen como los perdedores, que en una economía en transición, en donde los factores productivos van transicionando hacia estas nuevas economías, naturalmente que hay sectores que, sobre todo comercio, manufacturas, que tienen un efecto, digamos, como te comentaba, de perdedores que van a tener una transición, digamos, lenta hacia un nuevo estado de la economía, si se quiere. Es decir, que en una economía en transición hay sectores que ganan y sectores que pierden. Totalmente. Ok, ahora, hay, seguramente vos lo estás viendo también, el ministro de Economía no lo reconoció. Está claro que la actividad económica crece, pero crece por fundamentalmente 3 o 4 sectores.
¿no es cierto? La minería, Sí. el oil and gas, el agro, bueno, en fin. Pero hay otros sectores que también es lógico, ¿no es cierto? Porque no todos los sectores crecen de la misma manera. En ninguna parte del mundo, más allá de que de que la economía funcione al 100%. Eso está claro. Hay claro, no es heterogéneo, no es homogéneo, perdón, es heterogéneo. No es homogéneo. Claro, hay una heterogeneidad en torno a los crecimientos. Totalmente. Pero yo no sé si vos lo ves, entiendo que sí. Hoy por hoy, bueno, Caputo sostenía que está creciendo, por ejemplo, la venta de ropa importada, obviamente que es mucho más económica que la industria textil en la República Argentina. Habló también del fenómeno de las motos, que está creciendo mucho, la venta de las mismas, bueno, los autos, bueno, en fin. Pero Majul ahí no le consultó, no fue claro, y por eso te lo quiero consultar a vos. El tema es que el consumo masivo en un momento estaba flat y luego se cayó. Y cuando hablamos de consumo masivo estamos hablando de alimentos, por ejemplo. Totalmente. ¿Alcanza a verlo el gobierno esto? Bueno, yo creo que sin dudas que es algo que lo tienen en la mira. Naturalmente no estoy en el detrás de escena, pero sin dudas yo creo que hay una dicotomía sin dudas presente, que es, bueno, por un lado, decidir si inclinarse por una política monetaria, una política fiscal más laxa, una política fiscal que reaccione frente a eso, o una política que sostenga justamente estos fundamentals que nosotros veníamos hablando, sobre todo por los costos que tiene desviarse, es decir, desviarse para atender este tipo de demandas en el largo plazo puede generar otro tipo de problemas inflacionarios. Eso sin dudas. Por lo tanto, yo creo que si bien no estoy desde ese lado, sin dudas que hay una dicotomía entre mantener esta política estricta en términos inflacionarios o ir hacia una laxitud, sobre todo en vistas de lo que es la actividad económica, ¿no? Que es algo que, como bien vos marcás, es uno de los pendientes más grandes que hay hoy en día. No, seguro, obviamente. Y lo que reclama básicamente la ciudadanía es una reactivación de la economía que se vea en la calle, ¿no es cierto? Totalmente. Claro, porque, totalmente. Bueno, a ver, recordemos también, porque esto me parece que es necesario decirlo, porque los argentinos o no tenemos memoria o tenemos memoria cortoplacista. Hay muchos... ¿sí? Que dicen, no, pero está bien, en la época de Massa la inflación era del 8%, pero yo podía comprar, no sé, 400 latas de atún, bueno, en fin, ya lo sabemos. El consumo era más importante. Obviamente que sí, en esa época, pero ¿por qué? Hay que preguntarnos por qué. Porque el dinero con el cual vos comprabas un paquete de polenta en enero, ¿sí? Durante el periodo de Massa, ¿sí? En febrero, ¿sí? A raíz de esa inflación fenomenal era más caro. Entonces la gente se hacía de productos no perecederos para no perder el valor el poder adquisitivo. ¿No es cierto? Entonces, claro que el consumo era más importante en esa época. Yo eso lo entiendo. Lo que yo veo, Tomás, es que el gobierno está muy focalizado en la macro, que no está mal, pero en la micro no. Y me parece que es hora de que el gobierno ponga como punta de lanza precisamente a la micro. Totalmente. Bueno, por un lado, varias cosas de lo que vos bien mencionaste. Por un lado, nosotros siempre tratamos de recordar que en esa heterogeneidad, como bien vos hablabas, estamos viendo lo que en definitiva es la macro, que es la suma de las micros. Es decir, nosotros vemos que la macro
es la suma de un montón de sectores. Lo que sucede es que naturalmente los sectores que crecen de manera más fenomenal son sectores que son sectores nacientes, mientras que los perdedores son sectores que, digamos, que son los sectores tradicionales. Por lo tanto, en esa transición están precisamente las tensiones que vos marcás, que son importantes, que hay que atender, justamente por esta característica de la economía. Como la economía es la suma de las micros, la macro es la suma de las micros, nosotros tenemos que, los perdedores se balancean con los ganadores, y siempre hay que prestar atención a esas tensiones que emergen. Por otro lado, como vos mencionás, dentro de estas tensiones, vos bien marcabas que en el periodo anterior había esta cuestión del consumo supermasivo, del consumo inmediato, naturalmente porque lo que existía en ese periodo era un consumo muy grande en el inmediato plazo. Por lo tanto, hay una decisión entre consumo presente y consumo futuro, en el cual hoy digamos que estamos en un punto absolutamente mucho más normal que antes, dado que eso sí era la normalidad. Es decir, antes uno... como las tarifas pisadas, por ejemplo. Totalmente. Por un lado, tarifas pisadas. Por otro lado, un consumo futuro inexistente, que eso es algo muy anormal en una economía. Que la persona no pueda decidir entre consumir hoy y mañana es algo muy raro. Cosa que obviamente, naturalmente, un gobierno que expanda el consumo futuro es un gobierno que va a tener menos crédito, en el sentido de que es algo mucho menos visible que el consumo inmediato. Claro, por otro lado, está claro, sí. Tenemos además la situación que vos hablabas de que de un momento a otro, con una inflación tan alta, los bienes aumentan tanto que los salarios terminan funcionando siempre como un ancla, porque los aumentos son tan grandes que los salarios nunca nunca en ese periodo alcanzaron a recomponerse de manera real, precisamente porque el ritmo inflacionario, cuanto más rápido es, genera más rezago respecto de los salarios. Exacto, sí, está muy claro, está muy claro. Ahora, la última, y te dejo en libertad de acción porque sé que ya tenés un compromiso, ya mismo. Sí, totalmente. ¿El gobierno está en condiciones de disminuir más impuestos? Porque ha disminuido impuestos, esto hay que destacarlo, pero ¿está en condiciones de disminuir más impuestos en este escenario actual? Bueno, sin dudas, ahí ya, digamos, entramos más por ahí en un terreno que no me compete tanto, que es el terreno legislativo, que corresponde con, naturalmente, evaluar la posibilidad de cambiar tributos que, como bien marcaste, han ido reduciéndose, y sin dudas lo que nosotros empezamos hablando cuando hablamos de impuestos, que fue esta merma real respecto de el IPC, vemos que el principal impuesto que ha bajado es el impuesto inflacionario, es el impuesto que hacía aumentar la recaudación, dado que el Estado cobraba impuestos en términos reales positivos. Sí. Ahora el proceso de desinflación ha permitido que, o ha generado más bien que la recaudación caiga. Naturalmente hay un sistema de tributos que podría encararse siempre y cuando esos ingresos sean compensados por otra fuente, por ejemplo, con el acceso a los mercados de crédito internacional. Claro, correcto, que naturalmente ahí ya empezamos a depender de cuestiones que no controlamos tanto, sobre todo con el conflicto en Medio Oriente, pero sin dudas que el tema tributario es una deuda pendiente porque no es otra cara más que la cara de la actividad. Es decir, la actividad no es que nace solamente de los sectores que crecen de un mes a otro, sino también de la carga impositiva que soportan los sectores. Seguro, está clarísimo. Tomás, te agradezco infinitamente este contacto telefónico, siempre un placer escucharte. Por favor, Silvio, un placer para mí y nos estamos viendo, ¿sí? Por supuesto que sí. Un fuerte abrazo, que sigas muy bien. Hasta luego. Abrazo y buenas tardes. Buenas tardes para vos, adiós. Lo escuchabas a Tomás Amerio, economista de la Fundación Libertad y Progreso.